Hola a todos, soy Alicia Feito Pujades, directora general de la unidad de Wolters Kluwer Legal Software en España. Como sabéis, Wolters Kluwer Legal Software somos proveedores líderes en software para diferentes segmentos en el sector legal. Uno es despachos de abogados, otro es procuradores y otro es departamentos jurídicos in-house. Hoy estamos en el episodio número 14 de nuestras píldoras Legal Techs. Ya sabéis que estas píldoras nacen con la iniciativa y con el objeto de promover y acelerar la transformación digital del sector. Para ello contamos con profesionales que nos van a contar desde una perspectiva también 360 de diferentes temas interesantes para el sector legal de una manera muy rápida, ¿vale? De una manera muy amena, con preguntas y respuestas. Para ello, en el día de hoy tenemos como invitada a Mercedes Asorey. Muchísimas gracias, Mercedes, por estar con nosotros. Voy a presentarte un poquito. Es una profesional con más de 20 años de experiencia en comunicación y marketing jurídico. Ha ocupado puestos de dirección en reconocidas firmas de abogados en España, tales como Uría Menéndez, Delea Piper Spain y Gómez Acebo y Pombo. Mercedes tiene también experiencia en medios y en la administración pública. Fue redactora de información legal y de tribunales en Expansión y en COPE. Recibió el Premio de Periodismo Jurídico otorgado por el ICANN y adicionalmente ha desempeñado el cargo de la jefa de gabinete de la Comunidad de Madrid. Es PDD por IS, también es experta en marketing digital por la UNED y en la actualidad es profesora de comunicación corporativa en UNIR y en la Universidad de Navarra. Es fundadora y dirige una consultora de comunicación y marketing jurídica llamada Asomar. Muchísimas gracias, Mercedes, por estar con nosotros. Creo que es un tema súper relevante el que vamos a tratar y que muchas veces es desconocedor. Si te parece, empezamos con la primera pregunta. Muchas gracias a vosotros, Alicia, por contar conmigo. Es un placer estar con vosotros. Perfecto, Mercedes, pues ahí te la lanzo. ¿Qué es la comunicación jurídica? Pues la comunicación jurídica es un concepto, bueno, muy amplio. Yo voy a dar mi visión de lo que es la comunicación jurídica, no una definición, ¿no? de la RAE. Y yo reconozco que en comunicación jurídica, cuando pienso en comunicación jurídica, englobo muchísimas cosas, ¿no? Desde la actualidad, las novedades legislativas, desde la aplicación de las leyes por los tribunales a través de las sentencias, la jurisprudencia, la parte también de los juicios mediáticos, o sea, lo que llaman la comunicación de litigios o la comunicación de tribunales, y también una parte que es una comunicación corporativa, podríamos decir, de los despachos, o sea, lo que los despachos comunican como empresas, o podemos decir eso, o los abogados, ¿no? Como el negocio, que al final el ejercicio de la abogacía es también un negocio, o los colegios profesionales. Y cuando hablo de colegios profesionales, no hablo solo de colegios profesionales de abogados, de la abogacía, sino también pues, los registradores, los notarios, incluso podemos hablar de las asociaciones de jueces, de las asociaciones de fiscales, o sea, y ya también ampliaría la comunicación jurídica a lo que ahora se habla de asuntos públicos, de lobby, ¿no? que está tanto, que siempre ha estado de moda, ¿no? Siempre ha estado vigente. Pero es verdad que ahora se comienza a hablar más de todo esto. Entonces, es verdad que con este conjunto de cosas que para mí es la comunicación jurídica, casi habría que decir que no es la comunicación jurídica, ¿no? Pero bueno, sobre todo es todo lo que es información alrededor, tanto de los profesionales del derecho, podríamos decir, como del mundo del derecho, ¿no? Del contenido jurídico, del contenido legislativo, jurisprudencial, etcétera. Y para mí eso es la comunicación jurídica, ¿no? Perfecto. Y Mercedes, ¿cómo ha evolucionado esta comunicación jurídica a lo largo de los últimos años y qué influencia ha tenido y tendrá, ¿no? La tecnología en la difusión del contenido legal, ¿no? En esta comunicación. Pues yo creo que la comunicación jurídica, la información jurídica, me voy a centrar un poquito más en la información jurídica, concretamente en el contenido jurídico, ha evolucionado un poco con los tiempos, ¿no? Y con la propia tecnología. Antes, casi la comunicación jurídica era el Aranzadi. Y un poco, pues hace mucho tiempo, algunos osados se atrevieron a crear revistas de derecho, y ya aquello era novedoso, ¿no?
Y esta era un poco la información, la información jurídica y la comunicación que había en España. Poco a poco, pues los medios de comunicación, sobre todo los económicos, comenzaron a prestar más atención a la información jurídica, a la información con contenido jurídico, a los desarrollos legislativos, a la trascendencia práctica de la información. Y desde luego ya todo podemos decir que se diversificó con publicaciones específicas que hablaban de información jurídica, aparte de las editoriales jurídicas que sí que a lo mejor realizaban un análisis más exhaustivo, y con la llegada primero de Internet y luego de las redes sociales, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Que por una parte es una ventaja y por otra parte a mí me da la sensación de que crea también incertidumbre y hasta ha complicado un poquito las cosas. Quiero decir, antes era muy fácil, para mí, o sea, a mí me parece que antes el criterio sobre qué podía tener interés, qué no podía tener interés, qué era información relevante o qué no, era muchísimo más fácil que ahora, que yo misma me sorprendo muchas veces cuando veo o cuando leo algunas noticias con contenido jurídico. Incluso los despachos, un momento que pasaron de no estar en redes sociales a lanzarse a crear contenido para las redes sociales, hasta el punto de que todo se ha convertido casi en comunicación en redes sociales y nos hemos olvidado de muchos otros tipos de comunicación, comunicación con clientes, incluso la comunicación interna. O sea, al final yo creo que la comunicación interna en los despachos, la comunicación jurídica, también debería tener esa comunicación interna. Lo mismo en los colegios de abogados. O sea, la información jurídica debería fluir de una forma muy ordenada y estructurada, que a veces, yo no sé qué pensarás tú, pero da la sensación de que es muy difícil elegir, muy difícil seleccionar y más difícil que antes tener criterio y por eso es más importante que nunca tener una estrategia concreta de lo que se quiere comunicar. Como ha ocurrido en otros sectores, las tecnologías, las redes sociales y ahora la inteligencia artificial nos da más opciones, pero también pone las cosas un poquito más difíciles, porque es más difícil distinguir unas cosas de otras, ¿no? Lo que hablamos siempre en informaciones generales, cuando hablamos en general de la comunicación y la información, aplica también al sector legal. Es más difícil distinguir bulos, podríamos decir, no sé, es más difícil distinguir contenido jurídico de calidad de contenido jurídico que no tiene esa calidad. Creo que se ha perdido un poco, se ha ganado, pues eso, en las opciones y en la diversidad, podríamos decir, ¿no? O sea, cada uno puede elegir en función de sus intereses dónde quiere aparecer y luego ya no tienes que llamar a la puerta de un tercero para que te deje ser relevante. O sea, tú puedes manejar tu propia relevancia, podríamos decir. El problema es que yo creo que también se ha perdido un poquito de profundidad. Y lejos de a veces ganar en calidad de la información, la actualidad ha hecho que se perdiera un poquito de esa calidad. No es algo del sector jurídico solamente, no es algo solamente de la comunicación jurídica, es la dictadura del clic, podríamos decir, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Yo recuerdo hace poco un periodista me decía, le felicitaba yo por un artículo que había escrito de profundidad, de análisis, con datos nuevos que no se conocían bueno, pues en una determinada materia del derecho. Y el pobre me decía un poquito de su lado, me decía, no sabes lo que me ha costado hacer este artículo, se ha dedicado muchísimo tiempo, cariño, y digo, se nota, está fenomenal. Y dice, pero mira, lo he puesto en una plataforma, vamos, lo he puesto en una red social, y si te das cuenta, se ha publicado ese día este otro artículo que es absolutamente superficial, casi de cotilleo, y lleva no sé cuántos likes, no sé cuántos comentarios, tal, y el mío pues ni mucho menos, ¿no? Entonces, es verdad que a veces, por una parte, existen las ventajas de que existen muchísimas más opciones, pero por otra parte, creo que los profesionales y el mundo jurídico tiene que hacer a veces un poco un análisis de qué quiere, ¿no? De qué quiere de verdad. Bueno, es la esclavitud del like, ¿no? Es la esclavitud del like, que ha llegado también a la comunicación jurídica, que yo jurídica, creo que sí. tiene un poco no voy a decir la obligación, pero así que a mí me parece que el contenido jurídico no solo hay que verlo como la oportunidad de ser relevante y la oportunidad de decir cosas, ¿no? Y la oportunidad de tener visibilidad, que también,
que es una oportunidad para los agentes jurídicos, ¿no? Para todos los profesionales del derecho, sino también un poco como la responsabilidad de transmitir calidad en lo que haces y en la difusión del contenido jurídico, ¿no? Me parece que tiene de verdad un servicio real a la sociedad y al crecimiento pues, de la economía. Hoy, por ejemplo, leía un artículo de las repercusiones prácticas que la aprobación de una ley estaba teniendo en las empresas y eso me parece un contenido relevante y me parece una comunicación jurídica de calidad y creo que es hacia ahí hacia donde tiene que ir, ¿no? La información jurídica. Y otra pregunta, Mercedes, es la última, pero creo que es muy interesante, ¿no? ¿Con qué recursos cuentan los despachos y los abogados para realizar una comunicación eficaz y visibilizarse? Pues es lo que hablaba antes, ¿no? Lo que hablábamos, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a las redes sociales y probablemente gracias ahora a la inteligencia artificial, los despachos de todos los tamaños, todos los profesionales, podemos tener nuestro espacio sin pedir permiso, ¿no? Podríamos decir, ¿no? O pidiendo permiso de forma distinta. Y está el peligro también de tener el criterio y que sabemos también que no tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Qué hay que hacer entonces? Pensar dos veces antes de saber cómo queremos comunicar y qué queremos comunicar y medir de forma adecuada los recursos. Y ver que, por ejemplo, las redes sociales o recursos que utilizamos solamente desde el punto de vista comercial, pues por ejemplo, enviar una newsletter a los clientes o nos puede servir para segmentar no solo la acción comercial, sino también la comunicación que realizamos con estos clientes o potenciales clientes, con nuestros públicos objetivos. O sea, en realidad tienes que ver cuál es tu público objetivo. Y a veces es más difícil ahora, con todas las cosas que tenemos, pues porque a veces no es como cuando vas a unos grandes almacenes o tal, que a veces tienes tanta oferta que dices, me voy que no sé exactamente qué elegir, ¿no? Entonces, por eso más que nunca es importante buscar recursos que luego seas capaz de controlar y dentro de una estrategia pensada. Y creo que efectivamente ahora hay muchos más recursos más asequibles, no hace falta ser un gran despacho que probablemente tenga más recursos económicos para poder trazarte este plan de comunicación, ¿no? O sea, al final, eh, el recurso que me parece más difícil, quiero decir, el que todos tenemos y muchas veces el que realmente más dificulta, tanto en despachos grandes como en despachos pequeños, es el tiempo, la falta de tiempo. Y yo siempre digo que es un poco falta de prioridades y de organización. Y antes lo pensaba, muchas veces vemos, por ejemplo, cada vez más como en la información jurídica los abogados a veces hacen de portavoces de sus clientes. Muchas veces, algunas veces, en juicios mediáticos, por ejemplo. Y a mí, cuando alguna vez veo esas intervenciones, algunas son perfectas, ¿eh? Y no voy a, me parezco aquí yo la crítica de todo el sector y no es así. Pero sí que es verdad que a veces dices, jo, qué pena que este abogado no se haya preparado esta intervención igual de bien que seguro que se ha preparado el juicio. Porque a veces nos creemos que comunicar es solamente saber hablar y saber escribir. Y muchas veces el saber escuchar es haberse preparado las cosas antes, es tener eso, lo que hablábamos antes, o sea, saber con qué cuentas, qué mensaje quieres dar, hacia dónde quieres ir, cuál es tu público. Y eso no necesita más de tiempo y de pararte a pensarlo. Que de nuevos recursos que no tengas, ¿no? O tengo este recurso y lo puedo utilizar además para lo que pensaba cuando hablaba, por ejemplo, antes del CRM, lo puedo utilizar también pues para gestionar mejor mi comunicación con mis públicos objetivos. Y la evolución, pues o sea, yo he visto la evolución desde las revistas que decía, ¿no? De información jurídica, a como todo el mundo empezó a hacer blogs y todo el mundo empezó a hacer webs, ahora todo el mundo, luego todo el mundo se metió en redes sociales, todo el mundo me refiero a despachos y abogados, y algunos abogados se convirtieron en influencer, y ahora tenemos la inteligencia artificial
que nos queda mucho por ver y por aprender, pero, por ejemplo, una cosa que hace es que te quita el pánico de la página en blanco. O sea, parece que no, pero no es Sí, ninguna sí. tontería cuando hablamos de contenido jurídico, aunque solo sea a los abogados. Yo tengo la experiencia que les gusta mucho tachar, ¿no? Que les des algo y Ujú. decir, esto no me vale, esto no me vale. Pues aunque solo te valga para eso, para que lo taches todo y digas, no, no, esto no, lo que hay que decir es esto, pues ya será una herramienta para mejorar la comunicación jurídica. Pues muchísimas gracias, Mercedes. Ha sido un placer contar con este topic, ¿no? Que creo que es relevante porque, como te decía antes, somos lo que comunicamos, entonces es importante centrarnos también en la comunicación y en la comunicación jurídica. Muchas gracias de nuevo, Mercedes Asori, de la consultora SOMAR. Gracias a vosotros por estar con nosotros y por escucharnos en nuestra píldora y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.